أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Jesús, la paz sea con él, hijo de la pura María, tiene un estatus especial en el Islam. Es el siervo de Dios y el portador de los evangelios. Jesús es uno de los 5 mensajeros con mayor determinación enviados a la humanidad, y Dios lo menciona específicamente 25 veces en el Corán. Sus admirables virtudes son guías universales que todas las personas deben aprender y practicar. Entonces, ¿quién es Jesús en el Islam? En este video, analizaremos algunos datos clave. Proviene de un linaje de profetas. Incluso antes de nacer, Jesús estaba destinado a la grandeza. Provenía de una larga línea de profetas, incluyendo a Jacob, David y Salomón, y de una familia sacerdotal. Es hijo de la pura María, hija de Imrán. Su rectitud, castidad y fe la convierten en un modelo a seguir para todas las mujeres. Gracias a la oración de su madre, María y, más tarde, Jesús, estuvieron excepcionalmente protegidos de Satanás, sin ser tocados por él al nacer. Su nacimiento fue milagroso. El nacimiento de Jesús de una madre que nunca había sido impura fue una señal de la grandeza de Dios. Nacido sin padre, su nacimiento fue una misericordia para la humanidad. Él es el Mesías. Mesías proviene de una palabra que literalmente significa limpiar o el ungido. Los eruditos musulmanes derivaron muchas características para explicar este papel de Jesús. Ser un Mesías significaba que era inmaculado, bendecido, sanador, hacedor de milagros y heredero del reino y del linaje profético de David. Como Mesías, Él es el Rey, digno tanto en este mundo como en el venidero. Él es una palabra de Dios. Jesús es llamado palabra por muchas razones. La palabra de Dios fue entregada a través de él. Y al igual que Adán, la paz sea con él, Jesús fue creado sin padre por la palabra de Dios. Hazte. Llegó a existir como resultado del mandato de Dios. Él es un espíritu de Dios. Jesús también es llamado espíritu. Dios infundió su espíritu en Jesús, tal como lo hizo con Adán. Por lo tanto, Jesús fue un espíritu creado por Dios y está bajo la propiedad de Dios, pero no comparte la esencia de Dios. Él es portador de milagros. Dios le permitió a Jesús realizar muchos milagros, como hablar desde la cuna siendo un bebé, recibir la revelación de la Torá y el Evangelio, dar vida a un pájaro de barro, sanar a ciegos, sordos y enfermos, resucitar a los muertos y conocer lo que la gente revelaba y ocultaba. Estos milagros fueron otorgados al pueblo creyente para inspirar la fe y como señales para que tuvieran la certeza de que el mensaje de Jesús era verdadero. Es importante destacar que el Corán nos informa que todo esto ocurrió con el permiso de Dios. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Es un siervo de Dios, no su hijo. Como todos los profetas antes y después de él, Jesús predicó el monoteísmo, que Dios es uno. En el día del juicio, Dios conversará con Jesús sobre el mensaje que predicó en la tierra. El Corán narra parte de esta conversación.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Él descenderá de nuevo a la tierra al final de los tiempos y restaurará la justicia. Cuando llegue el momento, regresará a la tierra para derrotar al anticristo, el falso Mesías, también conocido como el Dayal, que significa el engañador, y llamará a la gente a la verdad y la unidad de Dios. Revivirá la paz y la justicia, vivirá como líder de los creyentes, se casará y permanecerá en la tierra otros 7 años. Tras restaurar la paz en la tierra con el permiso de Dios, Jesús morirá de forma natural y será enterrado. Como ya pueden deducir, existen muchos paralelismos sobre Jesús en el cristianismo y el Islam, y algunas diferencias cruciales, como la divinidad de Jesús y la Trinidad. Algunos cristianos que descubren estos paralelismos afirman que el profeta Mahoma plagió y robó estos dichos del Nuevo Testamento. Tal acusación es falsa, porque el profeta Mahoma no plagió a Jesús más de lo que Jesús plagió a Moisés cuando citó la Torá en varias ocasiones. Si las enseñanzas de Mahoma y Jesús son compatibles, es porque ambos fueron inspirados por la misma fuente única, predicando el mismo mensaje, guiando hacia la misma luz. Una diferencia crucial entre el Islam y el cristianismo con respecto a Jesús reside en su divinidad, su relación con la salvación y la Trinidad. Para la mayoría de los cristianos actuales, creer en la divinidad de Jesús, que era literalmente Dios en persona, es un principio fundamental de su credo. Creen que es necesario creer que Jesús era Dios para ser salvos. Los musulmanes, en cambio, creen que Jesús fue un gran profeta y mensajero de Dios, pero aún así, fue un ser humano creado, y no un objeto de adoración. La comprensión islámica del monoteísmo se basa en la unidad de Dios en 3 aspectos: unidad de atributos, nadie es como Dios; unidad de señorío, nadie crea de la nada excepto Dios; y unidad de divinidad, nadie merece ser adorado excepto Dios. Alá, o Dios, es el único creador, perfecto en sabiduría, conocimiento y poder, completamente único en nombres y atributos. Todos los seres creados están bajo Alá y dependen de Él, incluidos los profetas y los santos, por lo que ningún ser creado es digno de adoración. El Corán nos dice que Jesús nunca se atribuyó divinidad ni ordenó a otros adorarlo, sino que predicó la adoración de un solo Dios, como todos los profetas anteriores. En el Islam, no es cierto afirmar que Jesús es el Hijo de Dios, en el sentido literal de la frase. Incluso en lo que queda de los evangelios actuales, Jesús se preocupa más por enfatizar su humanidad y ser el Hijo del Hombre. Es más, los cristianos nunca fueron históricamente unánimes sobre la supuesta divinidad de Cristo. Arrio de Alejandría es quizás el sacerdote cristiano más famoso que propuso que Jesús fue, de hecho, creado por Dios. El debate teológico desencadenó una lucha por el poder en el Imperio Romano, y el arrianismo casi se impuso, ya que era la conclusión lógica de las enseñanzas del Evangelio. Sin embargo, finalmente, la teología trinitaria del credo de Nicea prevaleció gracias al apoyo del emperador romano. Cabe destacar que el Imperio Romano fue enemigo de Cristo y del cristianismo hasta que tuvo que adoptarlo para preservar su poder e influencia. La creencia en un solo Dios habría socavado la autoridad del Imperio Romano, que es una de las razones por las que inventaron y adoptaron la Trinidad y la divinidad de Jesús, para mantener el poder sobre el pueblo. Posteriormente, la mayoría de los cristianos sostienen la creencia en la divinidad de Jesús, expresada en el complejo lenguaje del trinitarismo, y que esta creencia es necesaria para la salvación. Es una postura débil, basándose únicamente en fuentes cristianas,
afirmar tal requisito cuando el propio Mesías declaró que los mandamientos más importantes eran el amor a Dios y al prójimo, sin ninguna mención de la Trinidad en la Biblia. Otra diferencia crucial entre el Islam y el cristianismo con respecto a Jesús es su supuesta crucifixión y resurrección. La resurrección es el milagro característico de la historia en la tradición cristiana. Jesús no solo resucitó a otros, sino que él mismo también resucitó de entre los muertos. La narrativa se entrelaza con las doctrinas e interpretaciones cristianas en lo que constituye un principio fundamental de su visión de la salvación y la supuesta divinidad de Jesús. Es cierto en el Islam que Dios resucitó a Jesús para sí mismo, pero lo que no es cierto es la crucifixión de Jesús. ¿Qué dice el Corán sobre la pasión de Cristo? ¿Y hasta qué punto puede conciliarse con la narrativa evangélica? La respuesta a esta pregunta gira en torno a un versículo del Corán. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Este pasaje se enmarca en la refutación de quienes se obstinaron en desobediencia a Dios, quienes apoyaron el asesinato de los profetas, calumniaron a la Virgen María y se jactaron de matar, crucificar y derrotar al Mesías. Dios les responde diciendo que no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo aparecer. Independientemente de cómo se interpreten los últimos momentos de Jesús, los musulmanes coinciden en que dejó este mundo con vida en un milagro llamado la Ascensión. Alá lo elevó al cielo, donde ahora permanece, sano y salvo, hasta que descienda cerca del fin de los tiempos en la segunda venida. Regresará para derrotar al falso Mesías, al Dajjal o el gran engañador, y renovar la verdadera fe, tras lo cual morirá de muerte natural. La segunda venida de Jesús se caracterizará por el regreso de la justicia al mundo, tras un período de gran injusticia y opresión a manos del falso Mesías y sus aliados. Jesús será precedido por un líder musulmán justo, a veces llamado Al-Mahdi, el guiado, de la misma manera que lo precedió Juan el Bautista. Jesús renovará la verdadera religión una vez más, antes del fin de los tiempos y la llegada del día del juicio final, cuando el verdadero reino de Dios se restablezca en la tierra. Jesús también abolirá la cruz, literalmente, romperá la cruz. Porque ahora que ha regresado, tiene el derecho de corregir todas las falsas creencias difundidas en su nombre. Incluso algunos cristianos creen que los crucifijos con la imagen de un hombre están prohibidos como imágenes esculpidas según la Torá. Dicho esto, no es derecho de los musulmanes romper la cruz, sino solo de Jesús después de su regreso, ya que la práctica del cristianismo está protegida por la ley islámica. Creer en la segunda venida y otras señales antes del fin de los tiempos no significa que debamos simplemente esperar a que Jesús o el líder musulmán justo vengan a resolver nuestros problemas. Más bien, debemos apresurarnos a realizar buenas obras mientras estemos vivos, sanos y capaces, porque los tiempos de paz, estabilidad y seguridad no durarán para siempre y no debemos darlos por sentados. Y el primer paso para realizar buenas obras es orientarnos hacia la verdadera fe, el Islam. Tu amor por Jesús no se desperdiciará al regresar al Islam, siempre que entiendas cómo y hasta qué punto debes amar a Jesús y a su pura madre, María. Para más videos sobre el Islam, visita el canal y mira la lista de reproducción Descubre el Islam. Allí encontrarás videos sobre la Purísima María, algunos de los otros profetas mencionados en el Corán que reconocerás del cristianismo,
y otros videos que explican algunos conceptos del Islam. Más importante aún, espero sinceramente que reflexiones sobre la información presentada y que investigues por tu cuenta para encontrar el camino de regreso a la verdadera luz. La luz hacia la que los profetas Moisés, Jesús y Mahoma, entre otros profetas, la paz sea con ellos, se esforzaron por guiar a la humanidad. Gracias por ver la lista y espero que te haya sido útil.